Somos la iglesia Nueva Vida, Columbia, Missouri. Estamos hoy por medio de este medio transmitiendo este mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Le damos la gloria y la honra a Dios, ¿verdad? Es lo primero que usted y yo debemos hacer en todo tiempo, ¿verdad? A Dios, nuestro Dios Padre, por la vida que Él nos da, por sus misericordias que son nuevas cada mañana, ¿verdad? Usted y yo estamos aquí de pie por su gracia, por ser un privilegio, ¿verdad? De compartir su preciosa palabra, porque somos siervos inútiles. Su palabra es de Él, salió de su corazón, ¿verdad? Salió de Él. Y esa es la razón que usted y yo estamos aquí, porque tenemos hambre de Él, ¿verdad? Muchas veces usted y yo nomás buscamos lo que es el alimento para nuestro cuerpo físico, pero nosotros tenemos hambre de Él, ¿verdad? Esa palabra que produce vida en nuestra alma, produce, ¿verdad?, paz en nuestro interior. Y esa es la razón que usted y yo estamos aquí reunidos, ¿verdad? La iglesia Nueva Vida, Columbia, Missouri. Amén. Le da la gloria al Dios Trinito, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces usted y yo estamos aquí por un solo propósito, porque tenemos hambre de Él, tenemos sed de Él, queremos estar en su presencia, ¿verdad? Y usted y yo le damos la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Un saludo a cada uno conocidos, cada uno de los que nos ven por medio de este medio, ¿verdad? Un saludo a los conocidos, hermanos, a donde quiera que se encuentren, en cualquier rincón donde estén. Un fuerte abrazo a donde quiera que se estén, familiares, en Guatemala, en Honduras. Les mando un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga. Y también les animo, ¿verdad?, a que busquen del Señor a donde quiera que Él esté. En su palabra dice que si nosotros le buscamos, lo vamos a encontrar, ¿verdad? Estamos en tiempos muy difíciles, ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos, como dice su palabra, y yo les animo, mis amados, mis queridos hermanos, en Kansas City, un fuerte abrazo de aquí, su hermano Miguel Escobar y la congregación. Un saludo que les manda desde acá a la congregación de Columbia, Missouri. Y a donde quiera que se encuentren. También hacemos la invitación a aquellas personas que no tienen un lugar donde congregarse. Si usted no lo tiene, una dirección, haga de cuenta que este es el lugar donde usted puede venir y adorar a Dios, ¿verdad? La dirección de nuestra localidad es el 3406 Jamesdale, Columbia, Missouri, ¿verdad? Donde usted y yo podemos aprender de Dios, podemos conocer de Dios, ¿verdad? Pero si usted ya tiene un lugar donde un pastor le está guiando, le está enseñando, crezca allí, ¿verdad? Crezca allí en el Señor. Apoya a su pastor, apoya a aquella persona que Dios ha puesto al frente de usted para que le guíe en los pastos verdes, ¿verdad? Discipúlese, sea fiel en los discipulados, sea fiel en las actividades que hay en la congregación, lo que hay, lo que el Señor ha puesto en el corazón de aquel pastor. Sea fiel a Dios, no sea fiel al hombre, sea fiel a Dios, ¿verdad? Siempre usted debe ser fiel a Dios, todos nosotros. Por lo tanto, yo le animo, mi amigo, mi hermano, mi hermana, conocido, si usted no tiene un lugar, no hay un lugar, recuerde, nosotros somos la iglesia Columbia, Missouri, ubicada en la dirección que ya le dije. Si usted ya tiene un lugar, crezca en ese lugar y eche raíces en ese lugar y déjese instruir por la palabra de Dios. Escudriñe la palabra de Dios. Apoye a su pastor, ¿verdad? Ese es el mandato que el Señor nos ha mandado, que usted y yo debemos crecer y ir
y llevar fruto, ¿verdad? Al 1%, al 1%, al 1%, usted y yo debemos ser esa fuerza, ¿verdad? Debemos levantar las manos de aquellos pastores. Los obreros son pocos, dice su palabra. Usted y yo estamos llamados a ser discípulos, no quedarnos enanitos. Les animo, les exhorto en el amor de Cristo, que busquen la palabra de Dios en sus hogares, a donde quiera que usted esté. Y cuando usted regrese a su congregación, sea de apoyo a aquel pastor con el cual usted se está congregando. Gloria a Dios. Le damos gracias a nuestro Dios por este hermoso día que nos da, ¿verdad? Este precioso privilegio, porque es un privilegio que Dios nos da al compartir su palabra, ¿verdad? Usted y yo no tenemos nada bueno que dar. Muchas veces decimos, no, yo soy una buena persona, pero la palabra me enseña que dijo el Señor Jesús, bueno solo hay uno, que es nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es, el Padre busca adoradores. Adoradores, ¿sí? El título es, la adoración que Dios no recibe. Ese es el título, la adoración que Dios no recibe. El Padre busca adoradores, amigo, mi hermano. Pero muchas veces nosotros, por no tener el conocimiento de las Escrituras, de su palabra, muchas veces pensamos que aquella persona es una adoradora o adorador que está adorando a Dios. Pero Dios ha dejado establecido cómo debe ser la adoración a Él. Usted y yo no podemos adorar, mi amigo, mi hermano, a nuestra manera, a nuestro antojo, ¿verdad? Y el Padre busca adoradores que le adoren, ¿verdad? El título se llama La adoración que Dios no recibe. Este mensaje lo vamos a partir en dos. Hoy vamos a dar esta parte y el próximo domingo, si Dios nos da vida y nos permite estar aquí de nuevo de pie, vamos a dar la segunda parte, lo que es una verdadera adoración, un verdadero adorador. Porque hay tantas ideas en las mentes y en los corazones de las personas, cómo es una adoración. Pero usted y yo tenemos la palabra infalible de Dios que nos enseña, que nos instruye cómo debe ser la adoración hacia el Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Él vive, Él reina. Y vamos a empezar en Juan 4, 23 al 24. Estos dos versículos. Juan 4, 23 al 24. Me dan un fuerte amén cuando ya lo tengan, mis hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios vive. Nuestro Dios reina. Y su palabra dice, regocíjese la tierra. Y usted y yo nos regocijamos. Porque Él nos ha salvado. Amén. Él está con nosotros, dice su palabra, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Lo cree usted? Amén. Gloria a Dios. Yo lo creo. Yo lo creo que Él está a nuestro lado. Yo creo que Él está en los momentos difíciles y que nunca nos ha abandonado. Porque al que cree, dice su palabra, todo le es posible. Y yo creo que el que me dio la vida, el que hizo los cielos y la tierra, está aquí con nosotros. Amén. Y siempre ha estado con usted. Amén. Lo único que usted y yo necesitamos es la fe. La fe. Amén. La fe y la convicción y la certeza de lo que no se ve. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, listos para leer este precioso pasaje donde hoy vamos a arrancar este precioso mensaje que el Señor nos tiene y nos quiere aclarar muchas dudas, muchas cosas que hay en muchos corazones. Sé que hoy en día hay muchas falsas adoraciones y por falta
del conocimiento de la palabra. Muchas veces usted y yo creemos que estamos adorando a Dios, pero en verdad no es la adoración como Él desea. Él tiene su manera, su forma de cómo usted y yo le debemos de adorar. No a nuestra manera, no a nuestra manera, no a nuestro antojo. ¿Listos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Ahí donde usted incline su rostro, usted y yo, amigo oyente, amigo que nos está observando por medio de este medio, usted puede exponer su corazón y disfrutar este mensaje que es de Dios, la palabra de Dios que es para nuestras vidas. Señor, le damos gracias, Padre Celestial, por el privilegio que nos da compartir su palabra, Señor. Siervos inútiles somos nosotros, Señor, porque lo que debíamos hacer, eso estamos haciendo, Señor. Te ruego, Señor, que prepares los corazones, Señor, en este instante a los que están aquí en este lugar, Señor, y en aquel lugar, Señor, que nos están observando, Señor, que están viendo o van a ver este video, Señor. Prepara los corazones, Padre, que ellos puedan, Señor, disfrutar, Señor, el mensaje tuyo, Señor. Padre, ruego, Señor, que esta palabra caiga en tierra fértil y lleve mucho fruto. Fruto, Señor, al 1%, Señor. Que esa palabra, Señor, quede impregnada en sus corazones. También rogamos que tú reprendas al devorador, Señor. Que no robe esta palabra, Señor. Sabemos, Señor, que está afuera como un león rugiente y que al salir de este lugar está esperándolo para robar la palabra. Te ruego, Señor, que tú limpies mis labios, Señor, y pase un carbón encendido en mis labios, Señor. Padre, soy un instrumento en tus manos, Padre, para glorificarte a usted, Señor. La única honra y gloria es para usted. Usted es el único digno. Usted es el único que debe de ser adorado todo el tiempo, Señor. Nosotros, Señor, somos engendrados, Señor, por medio de Jesús, al quien usted envió, Señor. Le damos gloria y honra, Padre, por este privilegio que nos da. Alabado sea su nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Como leíamos en la palabra de Dios, cuando dice que la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, mi amigo. Dios no es una persona, Él es un espíritu, ¿verdad? Y dice que Él busca personas que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Él busca, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Él busca. Eso quiere decir que son escasos. Son escasos las personas que sí le adoran en espíritu y en verdad. Usted y yo podemos estar aquí reunidos, pero si usted y yo no traemos un corazón dispuesto para adorar a Dios, usted y yo no vamos a adorar. Así es. Desde el momento que usted entra al lugar donde nos congregamos, puede ser en su casa, ¿verdad? Y usted adora a Dios en un corazón. Usted viene a la congregación donde nos congregamos, de reunión, donde adoramos todos unánimes. Pero déjeme decirle que no todos los que llegan en una congregación adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es necesario que la persona que se congrega tiene que ser discipulada, tiene que ser capacitada para que adore al Padre conforme a Él le gusta, ¿verdad? Por eso es necesario que usted y yo nos discipulemos. El Señor nos quiere capacitar. El Señor nos quiere entrenar. ¿Estamos usted y yo dispuestos para
dar de este tiempo, que seamos capacitados, Amén. entrenados y conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores por medio de su palabra. Amén. Hay muchas ideas erróneas afuera, en muchos lugares, cómo es que se adora a Dios, pero la palabra nos dice cómo usted y yo debemos adorar a nuestro Dios. ¿Qué es adorar? Vamos a ver la definición. ¿Qué es adorar? ¿Sí? Adorar es rendir culto. Mire, muchas personas adoran a la Santa Muerte, adoran a una imagen, adoran a una persona. Depende cómo aquella persona esté relacionada, ¿verdad? Porque muchas personas adoran a Santa Muerte. Usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Es rendir culto ya sea a una imagen, a una estatua o a una persona. Podríamos decir, ¿podríamos nosotros adorar a una persona? Sí, sí. En muchos lugares, déjeme decirle, aquellas personas que no han puesto los ojos en Cristo Jesús, ponen los ojos en aquel pastor o aquel líder o aquel maestro, pero cuando aquella persona les falla, se alejan de Dios. Y eso nos deja a nosotros en claro que no era un seguidor de Cristo, sino que era un seguidor de hombres. Por lo tanto, hoy hay tantas personas, cuando usted y yo les invitamos a que se congregue a escuchar la palabra de Dios, sus corazones están heridos, porque su mirada estaba puesta en el hombre. Su mirada estaba en aquel pastor, pero el pastor de pastores nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted y yo, nuestra confianza está en el Señor que venció a la muerte. Denle un aplauso al Señor, ¿verdad? Porque usted y yo, nuestros ojos están puestos en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Mire, yo le puedo fallar. Y le digo y le animo, el día que yo le falle, usted persiga en el camino de la fe que es Cristo. Amén. Yo debo ser el ejemplo para ustedes con mi estilo de vida. Pero el día que yo falle, ustedes deben perseguir, buscar una iglesia donde prediquen la sana doctrina, el evangelio puro, sin adulterio. Amén. Si usted ya no se congrega después que yo le falle, usted no era un seguidor de Cristo. Usted era un seguidor de hombres. Por lo tanto, usted debemos persistir en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Aleluya, gloria a Dios. Hay muchas personas que hoy en día, usted las invita, yo no voy porque fulano tal me falló, él me hizo esto y todos son hipócritas. Y cuando usted y yo estemos frente al Señor, esas excusas, usted y yo quedaremos como ridículos ante el Señor, Señor de señores. Usted y yo, no habrán palabras, no habrán palabras. Usted y yo debemos tener puesto nuestra mirada en Jesús. ¿Sí? Y eso Dios le llama idolatría, cuando una persona ya adora una imagen, adora una estatua o adora a una persona. ¿Usted cómo lo puede notar? Por sus hechos, por sus acciones. Nuestras acciones nos delatan, dicen quiénes somos. Muchas veces usted y yo confundimos el amor con la justicia y la verdad. No, usted y yo no debemos confundir. ¿A usted qué prefiere? ¿Que le digan la verdad o que le digan la mentira? La verdad. Gloria a Dios. Pero al ser humano le gusta que le digan la mentira. Al ser humano nos gusta que nos soben el pecado. No, usted y yo somos llamados para ir y predicar el evangelio. Aleluya. Aunque nos duela. Amén. Y eso nos va a hacer un cambio. Porque dice que la palabra es como una espada que traspasa y llega hasta los tuétanos. Y cuando viene para afuera, dice que viene sacando, ¿verdad? Porque nos duele, ¿verdad? Como una espada.
Usted y yo no podemos acomodar la palabra de Dios a nuestra manera. Usted y yo estamos para predicar la palabra pura. Usted y yo no podemos agradar a las personas. Usted y yo estamos para agradar a Dios. Amén. ¿Quién lo llamó a usted? Dios. Dios. Dios me llamó a mí para ir y llevar las buenas nuevas. Amén. Pero muchas veces no queremos la medicina fuerte. Cuando usted va al doctor y le dice la enfermedad que tiene, el doctor le dice que tiene que tomarse tal medicina o si tiene que hacer le va a hacer una cirugía. ¿Qué le va a decir usted? Pues me va a doler. Claro que te va a doler, pero ¿quieres ser sanado? Le aseguro que le va a decir que sí, aunque le duela. Entonces el Señor quiere sanarnos. Pero muchas veces queremos puros mensajes de amor. Dios es amor, Dios es amor. Sí, claro, Dios es amor. Pero Él no desea que usted y yo nos perdamos. Y su palabra es fuerte. Su palabra confronta nuestro estilo de vida. Su palabra confronta el pecado porque la palabra es una luz. Y cuando la palabra llega a nuestro interior, el pecado es descubierto y dice, me descubrieron. Por lo tanto, la palabra es como una luz, es una lámpara que alumbra en nuestro interior. Y cuando usted y yo no conocemos su palabra, decimos, yo estoy bien. Yo no necesito congregarme. Pero cuando usted y yo empezamos a leer su palabra, sí estaba mal. Por lo tanto, la palabra de Dios es vida, trae luz. Amén, Y es aleluya. lámpara a nuestros pies. Gloria a Dios. Por eso, por lo tanto, usted, mi amigo, mi hermana, nosotros somos seguidores de Cristo. Amén. Nunca pierda la mirada de su Salvador. Aleluya. Nunca ponga la mirada en las personas. Entonces, por lo tanto, Dios aborrece al que idolatra a una persona, al que hace cultos a una estatua o a una imagen. Eso Dios le llama idolatría. Él es celoso, mi amigo, mi amiga, mi hermano. La adoración a Él solo le pertenece. A Él solo le pertenece. Fuimos hechos a su imagen y semejanza de Él. Usted y yo somos adoradores en espíritu y en verdad. Y Él necesita, y usted y yo, le entreguemos muchas cosas. Gloria a Dios. No es simplemente venir a la congregación y levanto mis manos y ya estoy adorando. No, mi amigo. No. Él necesita una transformación de adentro para afuera. Y se va a ver. Y se va a ver. Vamos a leer Éxodo 20, 35. ¿Le damos un fuerte amén, mis hermanos? Gloria a Dios. Nuestro Dios vive. Amén. Nuestro Dios reina. Y Él vive. Amén. Usted y yo estamos confiados en Él. Usted y yo no estamos confiados en nuestra propia prudencia. Usted y yo no estamos confiados en nuestros intelectos, en nuestra sabiduría. Usted y yo estamos confiados en Dios, en Jesús y en su palabra. Esto es el fundamento de la fe. Si usted y yo estamos fundados, somos seguidores de Cristo, estamos fundados, que nuestra fe está en Dios, en Cristo y en su palabra, usted será irremovible. Amén. Irremovible, porque su fe estará puesta en la roca que es Cristo Jesús. Vendrán tempestades, vendrán falsas doctrinas, vendrán diferentes tipos de doctrinas, falsas doctrinas, y usted dirá, no, yo sé cuál es el camino. Yo sé cuál es el camino, la verdad y la vida. Y usted será irremovible. Pero cuando usted, su fe, no está puesta en Dios, en Jesucristo y en su palabra, y no la conoce, usted será llevado por cualquier viento de doctrina. Y su vida y su salvación la puede perder.
Vamos a leer Éxodo 20. ¿Dónde estábamos? Discúlpeme que me perdí un poquito aquí. 20. 35, pero no es 35, llega hasta el 26. Ujú. Es de los mandamientos. Ahí está, perdón. ¿El 25? 20. Ya, aquí. 20 del 3. 20 del 3 al 4. Dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿sí? Ni en las aguas, ni debajo de la tierra, ¿sí? Nos damos cuenta que nuestro Dios es celoso, ¿verdad? Amén. Vamos a seguir leyendo hasta el 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. Escuche bien lo que dice en su palabra. Fuerte. ¿Qué más dice? Celoso. Celoso. Que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cuántos aborrecen a Dios? Muchos. La palabra dice que el mundo entero está en tinieblas. La palabra dice que muchos son los que van por el camino ancho. Muchos pretenden que agradan a Dios, que adoran a Dios, pero con sus hechos enseñan otras cosas. Usted y yo debemos vivir la palabra, ¿verdad? Amén. El Señor nos está enseñando aquí en este texto que Él es un Dios celoso. Amén. Por lo tanto, Él nos anhela solo para Él. Amén. Gloria a Él Dios. no comparte su gloria con nadie. Él nos enseña, ¿eres mío o eres del diablo? Así de fácil y sencillo. Porque nadie puede servir a Dios. Pero lastimosamente hoy en día muchos estaríamos como el camaleón. Ahorita dentro de la congregación cambiamos de luz, pero saliendo afuera somos otra persona. Aquí ya somos del mundo, pero aquí somos de Dios. Pero usted y yo no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Aleluya. Dios no puede ser burlado. Déjeme decirle que si usted y yo no cambiamos nuestro estilo de vida, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando a todos aquellos que están alrededor. Y usted y yo podemos decir muchas cosas, pero la palabra dice muchas cosas de lo que es la verdad. Él es nuestro Dios celoso, por lo tanto usted y yo le pertenecemos a Él. Amén. Somos de Él. Fuimos Aleluya. creados a su imagen y semejanza. Usted no podemos adorar a dos señores. Amará a uno y aborrecerá al otro. Usted y yo tomamos una decisión. Cada individuo o individua toma una decisión. ¿Verdad? Este es el libre albedrío. Amén. Usted y yo debemos tomar una decisión a quién vamos a adorar. Gloria a Dios. Hoy en día, y siempre la han habido, ¿verdad? Ideas y medios erróneos de adorar a Dios. Escuche bien. Ideas y muchos medios erróneos de adorar a Dios. Pero ¿para qué nos quebrantamos la cabeza? Buscar otras ideas, si Dios ya lo dejó establecido. Amén. Nomás es de venir, dedicar tiempo, entregar nuestra vida
y empezar a leer su palabra y ahí nos encontraremos. Pero hoy en día usted y yo vamos a ver, estamos viendo lo que es ideas erróneas para adorar a Dios. Y para esto tenemos un gran ejemplo, ¿verdad? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que es la niña de sus ojos, ¿verdad? Cómo Dios lo soportó, le ayudó. Vemos cuando lo sacó de la esclavitud, Dios siempre estuvo con ellos, pero hubo un momento donde ellos se apartaron. Fue un pueblo rebelde, duro de cerviz, ¿verdad? Vamos a ir a Éxodo 32. Éxodo 32, adelante. Está después de unas 3 hojitas en su Biblia. Éxodo 32, del 1 al 9. ¿Estamos aquí? Amén. Gloria a Dios. ¿Me dan un fuerte amén cuando ya lo tengan? Amén. Gloria a Dios. Dice su palabra en Éxodo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y los tomó de las manos de ellos y le dio forma con burril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Y entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacó se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han, ¿qué dicen mis hermanos? Adorado. Le han adorado, ¿verdad? Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo duro, fíjense bien, de cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira, dice. Bueno, lo vamos a dejar ahí hasta el 9. Ahí lo vamos a dejar hasta el 9 ahorita. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Nuestro Dios reina, ¿verdad? Aleluya. Y Él vive. Por lo tanto, usted y yo somos hoy en día salvos por gracia. Podríamos decir: qué pueblo tan rebelde Israel, ¿verdad? No, yo hubiera estado allí, yo hubiera sido obediente a Dios. ¿Cree usted eso? Imagínate, estando, escuchaban y miraban la luz, una nube cuando lo sacó de Egipto, por el día, una nube que les cubría aquel sol, por la noche una columna de fuego, abrió el mar, pasaron en seco, comieron carne, codornizas, comieron pan del maná del cielo, viendo todos esos milagros. No, ¿cómo iba yo a dudar? Así decimos muchas veces
muchos. Pero no. El Señor dice en versículo 9 que era un pueblo duro de cerviz. Estamos en peores tiempos hoy en día. La palabra dice que los obreros son muchos. ¿Los obreros son muchos? No, pocos, y la misa es mucha. Gloria a Dios, sí están aquí, ¿verdad? Eso quería ver. Gloria a Dios que están aquí. Los obreros son pocos, mas la mies es mucha. ¿Por qué los obreros son pocos? Porque nadie quiere una responsabilidad. Nadie quiere un compromiso con Dios. Es muy fácil venir y sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Pero Dios desea que usted y yo crezcamos. Y un día usted diga, pastor, hermano, Dios me ha puesto en mi corazón y deseo ayudar en esta área. El hombre, aquel varón, va a decir, ok, tendrá que ver con su testimonio también. Vamos a seguir en la palabra. Bueno, vemos que este pueblo se había hecho un becerro de oro, ¿verdad? Vemos ahí, vamos a tratar de explicar un poquito, versículo por versículo, un poquito, ¿verdad? Israel pide a Aarón, ¿verdad?, que les construyese dioses para que se fuesen delante de ellos. Déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, que el ser humano, cuando no tiene fe en Dios, no tiene fe en su interior, necesitan ver. Como dicen, yo necesito ver para creer, pero usted y yo no nos guiamos por nuestra vista. Usted y yo nos guiamos por la fe en Cristo Jesús. Las personas, estos israelitas, necesitaban ver a un héroe al frente, y cuando ese no está o falla, dejan de seguir a Dios. Podemos ver en este pasaje donde ellos empiezan y hacen su becerro, ¿verdad? Porque Moisés no estaba allí. Moisés no estaba allí. Pero déjeme decirle que Dios sí estaba allí con ellos. Déjeme decirle, el día que yo no esté acá, pero si usted está preparada, o yo estoy enfermo, pero usted está preparada, usted, hermano, yo le voy a llamar, hermana, hermano, usted va a enseñar hoy. Usted tiene que estar preparada, ¿verdad? Pero usted y yo no vamos a dejar de servir a Dios por si alguien no está. Usted y yo vamos a seguir continuar. Porque si usted y yo no somos seguidores de Cristo, nos va a pasar como este pueblo, ¿verdad? Vamos a seguir. Ellos tenían en su mente la idea de que Moisés los había sacado de la esclavitud de los egipcios y no Dios. ¿Y cómo usted y yo lo podemos saber? Por su acción, por su hecho. Ellos no tenían una fe en su interior, ¿verdad? Ellos estaban perdidos. Ellos caminaban en las tinieblas. Como muchos hoy en día caminan en las tinieblas. Piensan que buscan a Dios y que agradan a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, estas personas tenían sus ojos puestos en Moisés. Porque si ellos hubieran tenido su confianza, después de todo lo que ya habían visto, ellos tenían muchas razones para confiar en Dios. Pero ellos confiaban en Moisés, ¿sí? Es muy importante que usted y yo no pongamos la confianza en el hombre. Aunque Moisés no les había fallado. Moisés no les había fallado. Pero ellos su confianza la tenían
en Moisés. Es como hoy en día, mi amigo, mi amiga, usted y yo sabemos que quién nos ha sacado de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Fue Jesucristo, ¿verdad? Él fue el que nos sacó de Egipto, Él fue el que nos sacó del mundo, Él es el que nos sacó de las tinieblas para venir a su luz admirable, ¿verdad? Por lo tanto, usted y yo no debemos tener puesto la mirada en el hombre. El que enseña, el que predica, es un instrumento de Dios, en las manos de Dios. Pero el que le da la perdón, el que le da el perdón, el que le da la limpieza es Cristo por medio de su sacrificio y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Aleluya. Por lo tanto, usted y yo, y el día que le falle un pastor o un líder o alguien que está al frente, usted debe seguir. Amén. Por eso usted está siendo instruido para que el día que el hombre falle, usted y yo persigamos, Aleluya. persistamos, ¿verdad? En buscar la voluntad de Dios. Pero su fe de estos hombres, de estas personas, y sus ojos estaban puestos en Moisés y no en Dios. Como tal vez hoy en día podrían haber muchos lo mismo. Y lo hemos comprobado. Y cuando usted y yo salimos a evangelizar, sus corazones están heridos. Pero déjeme decirle, mi amigo y mi hermano, conocido, conocida, que Dios es fiel. Amén. Él nunca te ha fallado, Amén. ni nunca te va a fallar. Porque cuando hizo la promesa con Abraham, la hizo por sí mismo, no hallando otro mayor que Él. Usted y yo, nuestra confianza es en Él, porque Él nunca te ha fallado. Él nunca te va a fallar. Amén. El hombre te va a fallar. Usted y yo, ¿quiénes somos para andar pactando? Yo pacto, yo declaro. El único que hace pactos es Dios con el hombre. Porque el único que no falla es Dios. Amén. El hombre te va a fallar. Aleluya. Por lo tanto, Dios, cuando hizo pacto con Abraham, lo hizo Él en sí mismo, dice el Señor. Porque no hallando otro mayor que Él. Pero hoy en día se han levantado varios. Y es una tristeza cuando dicen, yo pacto, tú pactas. ¿Qué pactas ni qué ocho pactos? Hoy en día, muchos tienen la fe, sus ojos puestos en el hombre, como este pueblo de Israel. Pero usted y yo debemos tener nuestros ojos en Dios. Vemos que este pueblo de Israel necesitaban ver la estatua al frente y proclamar que ella los había sacado de la esclavitud. Un pueblo sin fe, caminando en tinieblas por su duro corazón. ¿Sí? Como hoy en día, mi amigo hermano, en muchos lugares tienen que tener una estatua, tienen que tener un intercesor para que venga Jesús y Jesús venga al Padre. No, mi amigo, la palabra nos enseña que Jesús es el único camino hacia la eternidad. Y hoy en día pensamos, en muchos lugares, van, se arrodillan ante una estatua, al frente, piden a Jesús, que le pida a Jesús esta estatua, y que Jesús, Cristo, venga al Padre. Ese es algo erróneo. Usted y yo no tenemos de necesidad de tener una estatua. Usted y yo venimos por medio de la fe directamente al trono de la gracia. Gloria a Dios. Porque usted y yo somos libres por Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que rompió el velo del pecado. Pero este grupo de personas necesitaban ver una estatua. Vamos a ir al Éxodo 32, nomás escuchen, 2 al 4. Aarón juntando, dice que juntó todas las joyas, dice, del pueblo, que eran como unos, dice la escritura,
que eran como unos 600,000 varones, no contando las mujeres, y les hizo un becerro. Les hizo un becerro, dice, de oro. De todas las joyas que le trajo el pueblo. Imagínense que si eran 600,000 hombres, aparte los niños y las mujeres, era un becerro grande, mi amigo. Era más de 1,000,000, casi 1,000,000 de personas, ¿verdad? Y la historia dice que estas personas, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, salieron ricos porque Dios les puso gracia y los egipcios le dieron muchas riquezas, salieron ricos de esa esclavitud. ¿Sí? Ellos llevaron mucho tesoro, muchas joyas. Pero mire para dónde él fue. Se armaron un becerro de oro. Para eso querían ser las riquezas. Muchos hoy en día buscan las riquezas. Ponen sus ojos en las riquezas. Y se hicieron la idea de que que el becerro les había sacado. Dios que los había, esos eran los dioses que los habían sacado de la esclavitud de Egipto. Y mi pregunta para usted, amigo oyente, y los que estamos acá, ¿quién nos ha sacado de la esclavitud? Dios. Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús nos ha sacado de la esclavitud. Analicemos nuestras vidas, analicemos nuestro tipo de adoración que usted y yo estamos haciendo. Porque hay muchos que tienen una estatua, que tienen una imagen por el cual tiene que venir a Jesús. No. Y eso deja de decir que es una persona que necesita ver para venir a Jesús. Usted y yo no necesitamos ver nada para venir a Jesús. Amén. Su palabra dice, bienaventurado el que no vio y creyó. La fe es muy importante en nuestras vidas. Usted no es necesario ver imágenes. Nuestra fe es suficiente para venir a Jesús. ¿Quién le provee esa fe? Cristo Jesús. Dios a través de Cristo Jesús nos la da. Pero usted y yo debemos buscarle con fervor, con pasión, con amor. Pero ¿cómo usted y yo vamos a tener fe? Si muchas veces nos congregamos de vez en cuando, abrimos la Biblia de vez en cuando, o muchas veces, a veces, nomás cuando venimos a la congregación, y ya el resto de la semana quedó la Biblia por allá arrumbada, y la volvemos a ir a buscar cuando es día de ir a la congregación, a la iglesia. No, así no vamos a crecer. Éxodo 44:5 dice que Aarón edificó un altar frente al becerro y pregonó, mañana será fiesta, dice, para Jehová. Imagínense, el hombre Aarón, diríamos el que era su mano derecha de Moisés, se dejó influenciar por un pueblo. Usted y yo no debemos dejarnos influenciar por un pueblo. Usted y yo tenemos la palabra de Dios, cómo deben de ser las cosas. Amén. Usted y yo nos guiamos conforme a la palabra, cómo debe ser la adoración hacia Dios. Aleluya. Pero este pueblo influenció, convenció a Aarón. Otro también que estaba también sin fe, ¿verdad? Y pregonó. ¿Qué es pregonar? Pregonar es cuando usted exclama a voz, ¿verdad? Con voz fuerte. Como cuando alguien predica allá afuera. O alguien está enseñando una doctrina. O está enseñando algo. A voz, a todo el mundo. Mañana será fiesta, o sea que dio la noticia, ¿verdad? Es como ahorita. Estamos dando la noticia de que Dios ha establecido cómo debe ser la adoración hacia Él. No es a nuestro antojo,
Y usted y yo no nos vamos a acomodar a como yo quiero. No, que voy a hacer mi santito para yo venir a Cristo y de Cristo venir al Padre. No, eso es error. Y podríamos decir, bueno, ya fui a adorar a Dios, ya fui y me incliné ante aquella estatua de yeso que no habla, que no tiene oídos pero no oye, tiene boca pero no habla, tiene pies pero no camina. Y muchas veces hay muchas congregaciones, hay dominaciones donde tienen esa estatua, pero piensan que están agradando a Dios, pero no es así. ¿De qué te sirve tener una estatua y diferentes tipos de santos si no tienes fe en aquel que murió en la cruz por tus pecados? Y ellos pensaban que iba a ser una fiesta, dice en el versículo 5, para Jehová. Así podrían tener muchas ideas hoy en día, que es una fiesta para Jehová. Pero no es así. Yo sé que a muchos no les gusta este tipo de mensajes, porque es un mensaje que nos confronta. Nos congregamos y decimos, fui a adorar a Dios. ¿Qué tipo de adoración es a Dios? Este tipo de mensaje, mis amigos, mis hermanos, a nadie nos gusta, porque la verdad nos confronta, pero la verdad nos hará libres. Amén. Aleluya. ¿Quiere ser usted libre? Amén. ¿O quiere seguir en la ignorancia? No. Dios desea que usted y yo seamos libres, que le conozcamos, seamos libres. Y usted y yo no necesitamos una estatua de yeso. No la necesitamos. Era una adoración fuera del orden de Dios. Era una adoración fuera del orden de Dios. Hoy en día, mi amigo, mi hermano, hay muchas personas que se suben a un altar y muchos pastores permiten de que se suban, nomás porque saben tocar un instrumento, les permiten, pero no calculan, no ven el testimonio de aquella persona antes. La persona debe dar un buen testimonio primero, antes de que sirva. Es muy tolerable, mi amigo, mi hermana, cuando una persona empieza en los caminos de Dios, porque está aprendiendo. Es tolerable. Una persona que ya tiene 15, 20 años en el camino de Cristo y aún está con sus cosas, mostrando un mal testimonio, hay que orar por ellos, sí. Pero una persona que ya se acomodó a como él quiere, a como él piensa, y cree que Dios así le ama, y cree que Dios así va a recibir la adoración. Usted hoy en día ve muchos, están tocando un piano, pero están nomás con la pura chalequito, y ahí están adorando. A otros, con una guitarra, con el pelo hasta aquí, y tocando la guitarra, y está adorando a Dios. Ay, como toca la guitarra tan bonito ese varón, o esa mujer. Pero hablando aquí del varón, dice que el pelo es velo para la mujer, no para el hombre. El hombre es deshonroso, pero para la mujer es honroso, mi amigo, que la mujer traiga el pelo largo. Pero para el hombre, no. Y con unos chines bien apretados que apenas se meten allí. Pero están tocando la guitarra y están adorando a Dios. Y algunos hasta con chores. Y así están adorando a Dios, míralo. Levanta la que está ahí, la vocalista, levanta las manos con pedacitos de ropa y se le ve todo su ombligo y ahí están adorando a Dios. Pero la palabra me dice una cosa, que nosotros debemos vestir decorosamente. Pero hoy en día, la teología errónea, Dios ve el corazón, no ve lo de afuera. Déjame decirte, mi amigo, mi amiga, mi hermano, es tiempo de arrepentirte. Es tiempo que busques al corazón, que busques a Dios. Porque si lo estás haciendo para que nomás las personas te observen, no estás adorando a Dios.
Dios busca adoradores en espíritu, en verdad. Déjame decirte que cuando Dios ve el corazón, transforma el corazón, va a haber un cambio adentro tanto como afuera. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que Dios está hablando. Yo sé que Dios nos habla a través de su palabra. Pero ¿cómo es posible que me digan, Dios me habló, Dios me dijo, pero mi vida, mi estilo de vida no cambia? Tiene que haber un estilo diferente. Porque la palabra dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, dice su palabra, y ahora son hechas todas nuevas. ¿Cómo es posible que yo voy a venir a la congregación, voy a venir a adorar a Dios con un chorcito y estoy adorando a Dios? Con descotes provocativos, siendo de piedra y tropiezos para muchos hermanos. Por lo tanto, usted y yo tenemos que buscar a Dios y tener el discernimiento para entender qué es lo que agrada a Dios. Por lo tanto, usted y yo somos luz entre las tinieblas. Pero hoy en día, déjeme decirle, muchos, usted pone un cristiano, una cristiana y un hijo de Dios, entre comillas, acá, no va a ver la diferencia. ¿Cuál es? ¿Cuál es el de Dios? ¿Cuál es el de Cristo? Pues los dos se ven igual. Mira, no, pues los dos hablan igual. Los dos visten igual. No, pues así sí es fácil. A esta iglesia yo voy. Se llena. Pero ¿de qué te sirve tener una congregación llena? Sus corazones no han sido transformados. Son más tolerables con aquellas personas que acaban de comenzar. Sí. Entonces, dice en Éxodos 4 al 6, dice, al día siguiente, dice que madrugaron, ¿verdad? Estas personas dice que madrugaron al día siguiente. Ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, dice. Y se sentó a comer y a beber y a regocijarse. Imagínense, mi amigo, mi hermana, dice que madrugaron. ¿Cuántas veces usted y yo, cuando hacemos una vigilia, hermanos, vamos a tener una vigilia desde las 9 hasta las 3 de la mañana? Ay, mi hermano, es que mañana tengo que trabajar y muchas excusas que hay en nuestro interior. Porque es algo agradable ante Dios cuando nosotros buscamos a Dios. Estamos vigilando, estamos buscando el rostro de Dios, ¿verdad? Y llevar nuestro corazón. Pero estos madrugaron a ofrecer, dice que holocaustos, ofrendas de paz, y se sentó a comer, dice, y a beber y a regocijarse. Se regocijaron. Pero déjeme decirle, mi amigo, mi hermana, que no se regocijaron en el espíritu. Se regocijaron en la carne. ¿No se le parece conocido en muchos lugares donde después que sale si es el domingo, después del servicio, algunas dominaciones, después que sale del servicio, lo que hacen, ya tienen algo ya en la tarde, y ahí está la gran cajota de cerveza y se emborrachan? No hubo un cambio en sus vidas. Cuando usted y yo vamos a un lugar a escuchar la palabra de Dios, es para atesorarla, guardarla y hacer un cambio en nuestras vidas. Y a eso se le llama obediencia a Dios. Pero este grupo se regocijaron en la carne. Miren, Éxodo 10, del 4 en el 10 dice, Dios estaba molesto. Dios estaba molesto a punto de encender su ira para destruirlos. Y supuestamente aquellos pensaban que ya estaban adorando a Dios. Habían hecho una estatua y era una fiesta para Jehová. Ya se habían inclinado, ¿verdad? Ahí estaban inclinados, dándole gracias a aquella estatua que los había sacado de Egipto. Pero Dios estaba molesto. ¿Cuántos hoy en día están inclinados frente a una estatua que tiene oídos y no oye, que tiene boca y no habla, tiene pies y no camina? Y piensan que adoran a Dios. Eso es la adoración que Dios no recibe.
Por lo tanto, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi compañero, mi conocido, donde quiera que tú estés, la palabra nos molesta, pero la verdad nos hará libres. Si tú amas a Dios, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que apegarte a lo que Él ha dicho. Tú no necesitas una estatua para venir a Él. Necesitas entregarle tu corazón a Cristo y Él te dará lo que necesitas. La fe. La fe que mueve montañas. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Usted y yo estamos aquí, caminamos por fe, ¿verdad? Dice la palabra que Dios estaba molesto, Dios estaba airado y ya estaba a punto de encender la ira para destruirlos. Pero dice la palabra en el versículo 11 que Moisés oró, que Dios intercedió por el pueblo rebelde, por el pueblo duro de cerviz. Supuestamente ellos estaban adorando a Dios. Así hay hoy en día muchas congregaciones, muchos lugares, por las redes sociales, que se paró un grupo en tal lugar, en el hospital, y se paró allá en ciertos lugares, y se pasaron y se pusieron a adorar a Dios. ¿Qué idea? No es que todos están mal. En medio de esos grupos sí hay personas que sí temen a Dios, que sí conocen a Dios. Pero de esas multitudes, déjeme decirle que son contados con los dedos, con los que sí respetan, temen y creen en la palabra de Dios y se someten a Dios por medio de su palabra. Pero la mayoría, están adorando a Dios, se pararon en un hospital, se pararon en tal lugar y se pusieron a orar. Pero de estas personas, déjenme decirles, son de los muchos que no pisan el lugar de una iglesia, de una congregación, porque adoran a su manera y dicen, Dios está en todas partes, yo no necesito ir a un lugar para adorar a Dios. Ahí sí conocen a Dios, que es omnipresente, pero quieren tuercer la escritura para complacer sus deseos. Dios ha dicho en su palabra que usted y yo no nos debemos de dejar de congregar como muchos tienen por costumbre. Usted y yo le somos fieles a Dios, no al hombre. Amén. Gloria a Dios. Usted y yo somos fieles a Dios, no al hombre. Entonces, dice que Moisés se paró e intercedió por Israel para que no los destruyera. Porque ellos estaban dando una falsa adoración. Una adoración errónea. Una adoración que Dios no la iba a recibir. Por lo tanto, usted y yo debemos conocer su palabra y buscar cuál sea su voluntad para adorarle. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, si tú estás en un lugar, en el púlpito, en el lugar donde tocando un instrumento, si Dios te ha salvado, tienes que mostrarlo también por fuera, en tu vestimenta, en tu estilo de vida. Sé que esta palabra nos duele, pero es la medicina para nuestras almas y nuestra salvación. Usted y yo somos embajadores de Cristo. Representamos al Rey de Reyes. Usted no representa a cualquier persona. Usted presenta al Creador. Representa al Creador que le da la vida y que le salvó. Si usted ya está en el camino de la salvación en Cristo Jesús, conviértase. Ya se arrepintió, pero conviértase. Porque el Señor no busca solamente arrepentidos, sino convertidos también. Eso es lo que me dice su palabra. Arrepentidos y convertidos. Aleluya, gloria a Dios. Moisés dice que él intercedió, pero usted imagínese hoy, usted y yo
tenemos al gran sumo sacerdote. Cristo intercede por nosotros. Eso está en Romanos 8:34. Y vamos a ir rapidito. Moisés es un tipo de Cristo. Moisés es un tipo de Cristo. Porque Jesucristo está intercediendo por ti y por mí. Porque tú y yo nos vamos a equivocar. Sí, nos vamos a equivocar. Pero nunca es tarde para aprender y abrir nuestro corazón cuando estamos mal y ser humildes y reconocer que hemos fallado. Tú y yo hemos fallado, mi amigo, mi hermano. Pero siempre Dios en su misericordia extiende sus manos y nos enseña. Si en verdad eres humilde, reconocerás tu error y confesarás tu error, tu pecado, y Él te perdonará, que es fiel. Romanos 8:24, tenemos al gran sumo sacerdote. Si usted y yo no estuviéramos bajo la gracia, nosotros ya estuviéramos consumidos, porque hay muchos de hoy en día que están llevando una falsa adoración a nuestro Dios, y Dios no la recibe. Dios está airado. ¿Por qué? Se han hecho ideas, ídolos en sus mentes. Por lo tanto, no es una adoración que Dios la recibe. Dice en el versículo 34, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mi amigo, mi hermano, si usted y yo no estuviéramos bajo la cobertura de Cristo, que está intercediendo por nosotros, Él ya nos hubiera destruido. Porque la mayoría suben una adoración errónea. ¿Por quiénes son los que Dios intercede? ¿Por quiénes son los que Cristo intercede hoy en día? Por su pueblo. Sí, el mundo entero, por el mundo entero, que están desenfrenados con sus placeres carnales. Y esto lo vamos a ver en Romanos 1. Ahí mismo denle en Romano 1, miren. Son personas. Romanos 1, 21 al 32. 1, 21 al 32. Dice: y este es un mensaje que Dios, a través del apóstol Pablo, hace al pueblo de Roma, a la iglesia en Roma, ¿verdad? Personas que conocieron de Dios, pero perdieron el temor de Dios, así como hoy en día muchos, entre comillas, están adorando a Dios, están en un altar, pero sus vidas están destruidas. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Muchos que se envanecen en sus razonamientos hoy en día y piensan que Dios es amor y es amor, pero Dios está molesto. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, dice, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual dice que también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios dice que los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es natural, contranatural. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen,
estando atestados de toda injusticia, por fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impecables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Amén. Y esto era un mensaje para la iglesia en Romanos. ¿Sí? Se apartaron de Dios. Hay muchos hoy en día que se han acomodado conforme a lo que ellos piensan y piensan que están adorando a Dios. Amigo, mi hermano, usted y yo no adoramos a Dios a nuestra manera. Él tiene su manera. Pero Dios, aún en su misericordia, tiene paciencia y aún hay tiempo que te apartes y que te arrepientas y te conviertas de verdad. Durante tienes los pies sobre esta tierra, hay oportunidad. No te confundas, no te dejes engañar por el enemigo. Tienes una oportunidad de cambiar tu vida. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios aún, Cristo está intercediendo para ver si vienen de regreso. Muchos se han desviado en sus propios razonamientos. Cristo está intercediendo, el gran sumo sacerdote, por los que proclaman amar y adorar a Dios de labios, no de corazón, porque sus hechos dicen otra cosa, ¿verdad? Hay muchos que proclaman que adoran a Dios. No más de acá, mire, ve, no más de acá. Pero sus corazones están lejos. ¿Cómo usted y yo lo vamos a notar? Sus hechos, nuestras acciones, mi amigo, mi hermano, derrumban lo que somos, declaran lo que somos. Dios está intercediendo por nosotros, que usted y yo le adoremos desde nuestro interior, no de labios. Cristo, el gran sumo sacerdote, está intercediendo por los idólatras, que necesitan una imagen, una estatua de yeso para adorar a Dios. Usted y yo no necesitamos una estatua de yeso. Usted y yo necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Su Santo Espíritu. Mi amigo, mi hermano, Cristo es suficiente. Juan 14. Ya estamos para terminar. Ya estamos llegando, pero todavía no a la meta de la fe. Sabemos que Cristo va a venir ya pronto, pero nuestra carrera en la fe en Cristo no sabemos. Algunos ya se nos adelantaron, otros ya terminaron la carrera, pero usted y yo estamos aquí todavía de pie, comenzando en la carrera. Y hay muchos que se han quedado atrás. Pero les animamos a que vengan, que Cristo es fiel y Él es el que le dará nuevas fuerzas para que continúen en la carrera. Amén. Juan 14:6. Y dice así: Cristo es suficiente, mi amigo. Tú no necesitas nada más para venir a Dios. Tú no necesitas un intermediario para venir a Jesucristo y luego venir al Padre. Él es suficiente. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es suficiente. No existe otro atajo para llegar al Padre Celestial. Solamente Cristo es el camino. Y para llegar a nuestro Padre Celestial necesitamos la fe en nuestro interior. Usted no necesita una imagen de yeso para adorar. Usted necesita a Cristo
el que murió en la cruz. Mateo 27, ya estamos llegando al final, ya estamos terminando. ¿Cuántos están desesperados por irse a su casa? Qué bueno, nada, ni un amén, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos aquí aprendiendo de la verdadera, de la adoración que no recibe el Señor. Usted y yo necesitamos cosas para tener fe. Vamos a Mateo 27, 51. Ahí atrás, el primer libro en el Nuevo Testamento. 27, 51. Y dice así: y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y la roca se partieron. Mi amigo, es decir, que Cristo derrumbó la pared, que era el pecado que nos separaba de Dios. Aleluya. Usted y yo antes estábamos separados de Dios, pero usted hoy, por medio de la fe que Dios nos ha dado a través de Jesucristo en nuestras vidas, usted y yo podemos venir personalmente en el lugar secreto. A donde quiera que usted esté, puede doblar sus rodillas. Usted tiene un lugar secreto en su casa, usted viene al Padre Celestial. Pero si usted necesita una imagen para venir a Jesús, déjeme decirle entonces, cuando venga de la casa, imagínese usted, es una persona que tiene necesidad de tener una imagen, un becerro, una imagen de yeso para, una estatua de yeso para venir. Me imagino que va a traer ahí la gran imagen en su hombro y va a llegar allá a la iglesia. Es que sin ella yo no puedo venir a adorar a Dios. No. Usted lo que debe traer de su casa, su corazón dispuesto, su vaso lleno, si tiene una comunión con Dios en su casa, va a venir regocijado, no va a venir apenas, bueno, ya que me toca, pues tengo que ir. No, usted va a venir gozoso, porque la palabra dice que en los Salmos, que aquel varón se regocijaba cuando iba a ver, a estar reunidos con los hermanos, ¿verdad? Así usted y yo debemos estar regocijados cuando llega el domingo. Pero imagínense, usted necesita una estatua para venir a adorar a Dios. ¿No? Déjeme decirle que la deje en su casa, pero la lleve en su corazón, en su mente. Y Dios lo ve. Usted y yo pensamos que, bueno, mira, adorar a Dios, bueno, es una iglesia, hermano Miguel allá, unos cuantos. Me voy a ir en chores, me voy a ir en camiseta como que voy a ir a la playa. No, lo hacemos para Él. Dice, donde 2 o 3 allí se reunieren en mi nombre, allí estaré yo, ¿sí? Él es suficiente, mi amigo. Cristo Jesús derrumbó la pared, que era el pecado que nos separaba de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Él llevó el pecado cautivo en su propio cuerpo. Y usted debe entender, creerlo por medio de la fe que Él nos ha dado y su palabra. ¿Verdad? Son ideas erróneas. Y muchos allá afuera levantan sus manos, se van y se parquean en ciertos lugares y están adorando a Dios. Debemos conocer el estilo de vida de esas personas. ¿Sí? El Señor dice, por sus frutos. Aleluya. Vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro dice que Él llevó cautivo en su propio cuerpo el pecado. Este es nuestro gran Salvador, porque como dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él es suficiente. Usted no necesita una imagen. Pero muchos nos hacemos las ideas que dicen, las personas dicen, no, es que la tengo, pero yo no la adoro, yo no la venero. Déjame decirte que Dios está airado, está molesto contigo si tú lo haces, pero aún estás a tiempo de que dejes esa doctrina de hombres, porque eso es una doctrina de hombres. Primera de Pedro 2:24.
Y dice así: vosotros, 2:24, ay, creo que me pasé, estamos en otro lado, ya llegué, téngame paciencia, que soy un siervo inútil, que también fallo y mucho. Dice ahí, digamos, ¿quién llevó el mismo nuestros pecados? ¿En dónde? Su cuerpo. Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Usted y yo fuimos sanados por Jesucristo, mi amigo. ¿Quién llevó el mismo? Dice, en su cuerpo, sobre el madero, dice, nuestros pecados. La barrera que había contra nosotros, los separaba de Dios, fue derrumbada. Y hoy usted tenemos acceso directo. Cristo es la autopista hacia el Padre. Cristo es la autopista hacia la patria celestial. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire, el Señor Jesús, cuando Él dio su espíritu, dice, consumado es. Juan 19. Vamos a ir a Juan 19. Vamos a estar viendo los últimos versículos ya para terminar. Mi amigo, mi hermano, lo que yo digo, lo que estamos aquí aprendiendo es en base a lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Nosotros no nos guiamos conforme a lo que yo pienso, yo creo, no. Su palabra es verdad. Su palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra dice que No pasará. no pasará. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Juan 19, 30. El Señor, antes de entregar su espíritu, Él nos enseña, nos deja dicho, les dije 19:30, ¿verdad? Estamos aquí, ya llegamos. Amén. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué significa consumado es? La obra, su misión que Él tenía venir a hacer en este mundo, lo había hecho en obediencia. El camino, Él lo hizo. Escuche bien, el camino, Él lo hizo con su sacrificio en la cruz, poniendo Él mismo su vida y su cuerpo para hacer en sí mismo el camino hacia el Padre Celestial. Gloria a Dios. Usted y yo no necesitamos de nada más. Usted y yo nomás necesitamos a Cristo. Cristo es suficiente para salvar nuestras pobres y desdichadas almas de la condenación eterna. Cristo es suficiente. Mi amigo, mi amiga, hemos llegado al final de este pequeño mensaje. Sé que es un mensaje muy confrontador, que me ha confrontado a mí. Yo vengo también de una dominación que antes donde adoraban imágenes, pero vine a Cristo. Cristo en su misericordia me alcanzó. Dispuse mi vida en sus manos y he dedicado más tiempo a Él para conocerle a Él. Estoy agradecido por Él. Yo no me merecía nada. Mi amigo, mi hermano, a donde quiera que tú te encuentres, nunca es tarde para que le entregues en totalidad tu vida al Señor de señores. Él es fiel. El Señor ha vencido. Vamos a ir al último versículo. Vamos a ir al último versículo, mis hermanos. Primera de Corintios 15. El Señor es suficiente. Seamos de buen ejemplo a los que están allá afuera. Convirtámonos de corazón, no de labios. Primera de Corintios. Primera de Corintios. ¿Dónde estás, Corintios? Ya se me escondió.
Estamos llegando. 15:55 les dije, ¿verdad? 57. 55. Sí. El Señor venció la muerte, mi amigo. Amén. La muerte. Y usted y yo estamos seguros en Jesucristo. Protegidos por Cristo. Y la muerte física es un paso hacia la eternidad. Pero déjame decirte que si tú no tienes a Cristo, o si supuestamente crees que sigues a Cristo, adoras a Cristo a tu manera, y piensas que lo estás agradando, pero no lo haces conforme a su palabra, Él está molesto contigo. Está molesto. Él desea que todos hagamos su voluntad. Eso es lo que dice su palabra. Hágase tu voluntad, Señor, así como en el cielo, en la tierra. Tú y yo no podemos adorar a Dios a nuestra manera. Vamos a ver Corintios 55:27. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya, escuche bien, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿sí? Y el poder del pecado, la ley. Es decir, mi amigo, que la ley nos señala nuestro error, ¿sí? La ley nos dice lo que debemos de hacer. Usted y yo no podemos vivir en la ley. Usted y yo vivimos por gracia. Amén. Pero este es el grave error de muchos que dicen, no, yo vivo por gracia y ya por eso me subo al altar, hinchones y voy a adorar a Dios. No, vivimos por la gracia. La ley solo te muestra y te señala y te toca en la llaga del pecado. Pero usted y yo tenemos que buscar la voluntad de Dios, la fortaleza de Dios para vivir en su palabra y así ser obedientes cada día y crecer más y más y más. Porque déjeme decirle que el diablo se conoce la palabra, de que le sirve. Pero el Señor busca oidores y hacedores. Por lo tanto, mi amigo, la ley nos señala y nos pone el dedo como un dedo en nuestra llaga y eso nos hace que nos retorzamos. Pero déjame decirte que usted y yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Filipenses 4:13. Todos no sabemos ese versículo, pero en verdad debemos tener una comunión con nuestro Padre Celestial para estar fortalecidos, para poder vencer. Pecado de la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos da la victoria, mis amigos. Amén. Mis hermanos, no es mi intención ofender a nadie, no es mi intención ofender a ninguna persona, pero déjeme decirle que la palabra nos confronta. La palabra nos dice lo que usted y yo debemos de hacer, ¿verdad? Cristo ya venció a la muerte, mi amigo. Tú no necesitas una imagen de yeso, tú no necesitas ninguna estatua. Lo único que necesitas es entregarte completamente al Señor Jesucristo. Amigo, amiga, conocida, hermano, tú que ya tienes un buen tiempo en los caminos de Dios y aún no has cambiado tu forma de vestir, si en verdad Cristo vive en ti, tiene que haber una transformación de adentro para afuera. No nos engañemos. Él es fiel. Dios es fiel y Él está dispuesto a perdonarte si tú también pones de tu parte, si tú pones de tu parte a cambiar lo que a Él les agrada. Él desea que usted y yo le adoremos en espíritu y en verdad. Él desea que usted y yo seamos íntegros de corazón, así como somos dentro del lugar donde nos reunimos, así seamos afuera. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga y
espero que esta palabra la guardemos en nuestros corazones, ¿verdad? Es el deseo de Dios. No es mi deseo, es el deseo de Dios. Él desea la transformación, pero nos va a doler en el proceso. Pero el problema de hoy en día es que ya nadie quiere sufrir. Y hay un precio que pagar. La cruz. Mi amigo, mi hermano, tú no puedes seguir a Jesucristo sin la cruz. Tu estilo de vida, tu forma de vestir, tu forma de hablar, vas a expresar quién eres en Jesús. Si eres luz o eres tinieblas. Pero nadie puede ir tras Jesús sin la cruz. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Todo aquel que quiera. No te engañes, no nos engañemos. La cruz. Tenemos que someter nuestra vida a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a terminar, a concluir este mensaje. Este tema se llamó El Padre busca adoradores. La adoración, el título era la adoración que Dios no recibe. Vamos al próximo domingo, segunda parte. Vamos a ver cómo es un verdadero adorador. La adoración que Dios recibe y cómo debe ser. No es a nuestra manera. Y es aquí que la adoración hacia Dios es sacrificial. Y esa es la parte que muchos no quieren pagar. El sacrificio. Tomar la cruz. No quieren. Quieren la vida fácil, sin sacrificio. Cristo ya pagó el sacrificio. Dicen, vivo por gracia. No. Hay un precio, mi amigo, mi hermana. Que Dios les bendiga. Que tengan una feliz tarde. Y que Dios les bendiga y les guarde donde quiera que estén. No se molesten conmigo. Es la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, un abrazo a donde quiera que se encuentren y que Dios les bendiga. Gloria a Dios.